Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy entonces. Hoy vamos a ver el tema de los trascendentales. Les había pedido que leyeran en la primera hora este tema. Por lo que vi sus conexiones en la plataforma, pues no me aparecían conectadas, entonces voy a asumir que tampoco lo leyeron como la vez anterior, ¿no? Los temas de los trascendentales vamos a ver que hay ciertas diferencias respecto a lo que son los predicamentos o modos de ser. De estos modos de ser ya habíamos hablado de ellos la clase anterior, que había dicho que básicamente hay dos modos de ser. O eres accidente o eres sustancia. Lo voy a poner primero la sustancia. Cuando hablamos de sustancia, hay otra palabra que solemos relacionar con ella, que ahorita la voy a poner por acá. Pero básicamente solo hay dos formas de ser, accidente o sustancia, accidente o sustancia. En este caso, por accidente no hay que entender algo que es una casualidad. O sea, por accidente hay que entender aquello que existe en otro, mientras que la sustancia sería aquello que existe en sí mismo. Es decir, a lo que le corresponde existir propiamente. Son modos de ser porque de cualquier manera existe, solo que no existe con una existencia del todo propia, sino que depende de la existencia de la sustancia. Ahorita voy a mencionar algunos ejemplos de lo que es la sustancia y lo que es el accidente. Entonces tenemos la sustancia, a la sustancia también se le, bueno, voy a poner la definición, que es lo que existe en sí mismo. ¿Ok? Eso sería la definición de sustancia. Aquello que existe en sí mismo. Mientras que la de accidente, pues sería aquello que existe en otro. Una pregunta, rápidamente. Clemente Citlali es quien ya no está en la escuela, ¿verdad? ¿O sigue asistiendo? ¿Alguien sabe? No, ya no. Ok, perfecto. Ya. Que me queda esa duda por las asistencias. De acuerdo. Entonces, continuando con el tema, les decía, tenemos esta cuestión de lo que es el accidente, lo que es la sustancia de los accidentes. Vamos a encontrar varios tipos de accidentes. Que por cierto, esto sí puede serles útil luego. Hay muchas carreras o muchas disciplinas donde es importante la diferencia entre algo sustancial y algo accidental. Por ejemplo, cuando se define un concepto, se define por lo sustancial, por lo esencial. Solo que no es la sustancia en cuanto que existe fuera de ti, sino la sustancia en cuanto que está en tu mente. Pero sí tiene que ver con la cuestión de qué es realmente lo esencial y qué es simplemente algo que podría ser o no ser sin que afecte. Como mencioné, hay muchos tipos de accidente. De entrada hay accidentes intrínsecos y otros extrínsecos. Voy a poner primero intrínsecos y los extrínsecos. Pero los voy a mencionar muy rápidamente, simplemente es un repaso de la clase anterior para que podamos comenzar propiamente con los trascendentales. Extrínsecos. Ok, entonces tenemos estos dos tipos de accidentes. Son accidentes porque no existen más que en otro, ¿ok? O son de la sustancia. Cuando hablamos de un accidente intrínseco, estamos hablando que es un accidente que nace de la sustancia misma. Es decir, es un accidente porque podría haberse dado de otra forma, o podría darse de otra forma, pero existe en una sustancia que por sí ya de alguna manera está dentro de su naturaleza. Entonces ahorita voy a mencionar algunos ejemplos de ello, pero tenemos básicamente dos. Vamos a tener la cantidad y la cualidad. ¿Ok? Esos son básicamente los accidentes intrínsecos. Cantidad y cualidad son algo que emana de la misma sustancia y por lo tanto es algo bastante propio de ella. En cambio, los extrínsecos pues son accidentes que, como su nombre indica, no afectan a la sustancia directamente. Por ejemplo, una va a ser el tiempo, otra va a ser el lugar. Lo que no afecten directamente no significa que no por eso no tengan alguna afectación, simplemente que no es el mismo grado de afectación. El tiempo, el lugar, el hábito, entiéndase todo lo que llevas puesto. La relación, voy a tener que ver esto acá, pero bueno. La acción y la pasión, realmente son dos distintos, pero lo voy a poner en el mismo. Entonces, tiempo, lugar, hábito, relación, acción, la posición
etc. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno, pero bueno. Tenemos entonces estos de acá. Todos estos son accidentes. Estos son intrínsecos porque nacen de la misma sustancia. Estos son extrínsecos porque pues no nacen de la sustancia y por lo tanto están como por encimados. Un ejemplo sencillo de esto sería, el ser humano es la sustancia, pero el ser humano nace con dos sexos, o eres hombre o eres mujer. Esta cuestión no es una cuestión meramente de creencias o de construcción social, o como le quieran llamar en ciencias sociales algunos. Es una cuestión que naces así por hecho de ser humano. Si fueras otro animal, quizá no exista eso. Digamos, las plantas que no tienen estas características, pues obviamente nacen con otros accidentes. ¿Por qué el sexo sería un accidente? Y para ser más exacto, sería un accidente de cualidad. Ojo que el sexo sí es un accidente, pero le pertenece, es intrínseco porque es algo que le pertenece a la esencia misma del ser humano. Es decir, el ser humano por naturaleza es un ser sexual. Entonces, esa cualidad, pues ya nace con ella. Por eso es que es intrínseco, es una manifestación de la misma sustancia. Un ser humano sin sexo no existe. O sea, no se da en la realidad porque la naturaleza animal del ser humano biológicamente conlleva la cuestión del sexo. Entonces, haber nacido hombre o haber nacido mujer es un accidente porque ser hombre o mujer es algo que existe en otro. Ese otro, pues, es la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Eso sería un ejemplo de un accidente de cualidad. Otro ejemplo de cantidad es, por el solo hecho de ser humano, tú tienes un cuerpo. ¿Ok? Ese cuerpo, pues, tiene cierta cantidad de extremidades, de piel, de carne, de materia, ¿no? Esto es una relación intrínseca también, porque aunque es un accidente, o sea, tú puedes engordar, puedes enflacar, de cualquier manera no dejas de ser la misma persona, pero esa cantidad de masa extra o que aumenta o que disminuye con el tiempo, te pertenece. Es parte de ti misma porque ser un ser humano implica tener un cuerpo que es material y que por lo tanto puede aumentar o disminuir dependiendo de cuántas calorías consumas y de qué tanto utilices esas calorías, ¿no? Es otro ejemplo, pero en este caso por el ejemplo la cantidad. Otra cuestión sería aprender matemáticas, pues es algo accidental, es decir, es una cualidad, es un accidente de cualidad, pero el que se termina perfeccionando es el ser humano. Es decir, al final esta sustancia y estos accidentes intrínsecos son la manifestación de lo mismo, de un ser llamado en este caso ser humano. Y así lo podríamos ver con diferentes seres, ¿ok? Por eso es que son intrínsecos, porque al fin y al cabo le pertenecen o emanan de la misma naturaleza de esto. Y luego tenemos estos extrínsecos que, como ya he mencionado, pues son externos y por lo tanto no afectan de la misma manera a la sustancia. Por ejemplo, pues tú ahorita estás en clases, luego no vas a estar en clases. O sea, ahí ya hubo un lapso de tiempo, ya hubo un cambio en el tiempo, pero no te afecta, o sea, no afecta a quién eres, ni siquiera de forma profunda. ¿Puede llegar a afectar de forma profunda? Sí, o sea, no es lo mismo tener un año a tener 99 años. Y ya pasó el tiempo. Y también lo que se modifican son estos de acá, a través del tiempo. La otra es el lugar. Si tú estás ahorita en tu cuarto y sales a la sala, no te afecta en nada. Es tan superficial ese accidente, pues que simplemente no afecta en nada lo que eres. Ahora, que estés en tu cuarto y de repente te caigas por un precipicio, ahí sí va a afectar, ¿verdad? Tenemos el hábito, como mencioné, es aquello que tú llevas encima. Tu ropa, tus alhajas, o todo lo que pueda estar encima de ti que no es parte de estos dos, pues nuevamente es un accidente. O sea, lo mismo, ahorita puedes estar con, ¿qué les gusta? Un vestido y al rato ponerte pantalones, pues no afecta en nada a quién eres, o sea, no afecta a la sustancia. Por eso es que todos estos son accidentes. Aquí el que podría estar en discusión es este de acá. Y me parece que este también puede ser muy importante en derecho. ¿Por qué este va a ser importante o por qué habría que ponerlo como que es debatible, ponerlo como extrínseco? Porque resulta que hay ciertas relaciones que son de causalidad, que es el tema que vamos a ver en la última clase, es decir, la siguiente semana. Por ejemplo, tu papá y tu mamá son causa de ti. Es decir, tuvieron que estar ellos dos juntos para que tú pudieras nacer. Y hay una relación, es decir, a partir de esa cuestión de que ellos son causa de ti, pues hay una relación, nos surge una relación. Esa relación, por un lado, sigue siendo siempre extrínseca, porque se mueran tus papás o no, tú sigues siendo tú, ¿no? Pero el punto es que tú no podrías no podrías haber llegado a ser tú si no hubiera sido por ellos. Entonces, sí hubo una afectación real que causó que tú nacieras, pero a la vez, esta relación, una vez que tú has nacido, pues es simplemente mental, o sea, es una relación de razón.
porque al fin y al cabo, pues ya tu existencia ya no depende de que ellos sigan existiendo, ¿me explico? Muy diferente en el supuesto que Dios existiera, y digo supuesto porque pues, aquí puede ser que alguien no cree en él, pero supongamos que existe, ¿no? Si Dios existe ya ha creado el universo, entonces no podría pasar lo mismo que lo que pasa con tus padres. Es decir, si tus padres se mueren, tú sigues existiendo, pero si Dios no existiera y supongamos que Él lo creó todo, pues entonces acabaría todo el universo, ¿me explico? Entonces, en pocas palabras, Dios no podría dejar de existir porque será la misma existencia del universo. Ahí sería una relación también, pero una relación de otra forma que, de la cual sí depende siempre y constantemente la creación. Pero obviamente este es en el supuesto que existiera. ¿Ok? Entonces tenemos esa cuestión de que aquí la relación puede ser que haya discusiones al respecto. En el ser humano las relaciones son importantes. Entonces, aunque sustancialmente no te forman, existencialmente sí lo hacen, porque al fin y al cabo tú te vas volviendo persona en la medida en que interactúas con otros. El problema es que la interacción obviamente no siempre es positiva. Entonces, así como te puedes volver persona, puedes también convertirte en lo peor del mundo. ¿Ok? Entonces es ahí donde la relación no es tan simple como decir, ah, pues sí es un accidente y ya, porque las relaciones en el ser humano tienen una implicación bastante profunda debido a nuestra naturaleza social. Respecto a la sustancia, hay otros dos conceptos que hay que entender también, que esos me parece que no los habíamos visto la vez anterior, pero aquí lo voy a mencionar rápidamente. Tenemos el concepto de esencia y tenemos el concepto de naturaleza. Todos esos hacen referencia a lo mismo, solo que de diferentes aspectos. Es decir, la sustancia es la misma esencia en cuanto que está actualizada por los accidentes. Es decir, esta no existe sin esta. Y la esencia es aquello que nosotros adquirimos cuando conocemos las cosas. Es decir, yo conozco algo o conozco objetos y de estos objetos yo extraigo algo que le es esencial, algo que hace que sea eso. ¿Qué es lo que ponemos en las definiciones? Por eso es que son tan importantes las definiciones. Más en la ciencia porque las definiciones tienen que ser exactas. Y pues esta actividad de crear conceptos es lo propio, en parte es cuestión propia de la filosofía, que ya luego lo toma las ciencias y las van operacionalizando dependiendo de la ciencia que se trata. Pero en general, los conceptos deben tener algo esencial, algo que sea esto y no otra cosa. Por eso las famosas cuestiones que luego pasan en los juicios, donde terminan liberando a alguien porque fue acusado de otra cosa que no era lo que conceptualmente pues cumplen las evidencias, ¿no? Entonces, si tú le estás acusando de robo, digamos de asalto, ¿no? Tú le acusas de asalto, pero las evidencias te dicen otra cosa, entonces, como tus evidencias no coinciden con el concepto, igual lo dejan libre, igual y le ponen otra multa o algún otro castigo o sanción, dependiendo de con qué sí coincida o no. Y si no, es que hasta lo dejan libre justamente por no haber manejado bien el caso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenemos que los conceptos son importantes. O sea, no puedes, sobre todo, por ejemplo, en derecho, no puedes simplemente usar el concepto que se te dé la gana porque hay ciertos conceptos especiales que si no son esto, entonces ya no fue, ¿no? De hecho, creo que en YouTube hay un video donde un juez yucateco regañotea al fiscal, porque el fiscal empieza a dar toda su defensa de, no recuerdo exactamente cuál era el asunto, pero básicamente da un argumento basado en un concepto que ya es anacrónico, o sea, que ya no se utilizaba, que estaba desactualizado y que no tiene nada que ver con el caso. Y entonces el juez básicamente así, frente a todos, lo regaña y le dice que cómo es capaz, cómo es posible que no sepa poder definir bien su caso, ¿no? Y pues por lo tanto desechó el caso en ese momento. Y sí, pues, puede sonar mamón, pero la verdad es que en una cuestión de ese tipo, pues no puedes simplemente usar la palabra dominguera que se te venga a la mente. Entonces, esas son algunas de las cuestiones respecto a los conceptos, pero esos conceptos los creamos a partir de conocer esto. Cuando yo conozco los seres reales, los actos reales, y extraigo lo que los hace ser. El otro concepto es el de naturaleza. La naturaleza es la esencia en cuanto principio de operación. Es decir, en cuanto o del obrar. La esencia humana pues implica que el ser humano solo puede hacer ciertas cosas dentro de su humanidad, vaya. O sea, lo que el ser humano puede hacer. Nosotros pudiéramos querer volar, pero pues en nuestra naturaleza no está volar. ¿Podríamos llegar a desarrollarlo? Quizá con muchísimos años de evolución. Tal vez.
Pero en este momento nuestra naturaleza no incluye el volar, por más que tú lo desees y lo quieras. Es decir, volar no es parte del obrar humano. Pensar inteligentemente sí es parte del obrar humano, a pesar de que no siempre lo estemos haciendo en acto, o sea, que no siempre le estamos pensando racionalmente, pero la posibilidad de hacerlo ahí está, y eso va a ser una facultad. Entonces, eso va a ser la naturaleza. Obviamente, si hubiera una naturaleza divina, le correspondería otra esencia, ¿no? En el caso de Dios, cuando se estudia Teodicea, al menos ciertos filósofos como Tomás de Aquino va a decir que la esencia de Dios es su propia existencia. Es decir, es la esencia de Dios, no es que nadie pueda crearlo a él. Existir es su propia esencia. A diferencia de los seres mortales o, vaya, los seres materiales, incluyéndonos nosotros o los mismos planetas, en cuya naturaleza está el devenir, el cambio, y por lo tanto el poder desaparecer, o sea, la contingencia. Dios, en cambio, sería necesario. Pero ya son temas que nos estamos adelantando, ya serán para la siguiente. Ok, todo esto fue básicamente lo que vimos la clase anterior, un poquito más desglosado. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con los trascendentales? Bueno, como mencioné, los predicamentos son modos de ser, ¿ok? Y que nacen justamente de ser acto y potencia. Y por lo tanto, aunque todos los entes son o pueden tener estos modos de ser, vamos a tener entonces que hay otras características que les corresponden a otros, independientemente de que sea un accidente o que sea una sustancia, de que existas en ti mismo o que aquello que existe en ti pues sea otro. Otro ejemplo de la cualidad puede ser el color. Por ejemplo, el color de tu piel es un accidente. Un accidente que obviamente depende de factores biológicos y todo lo que tú quieras, pero es un accidente al fin y al cabo, porque no existe más que en tu piel mismo. El color café abstracto no existe. Recuerden que el color ni siquiera existe en la realidad, lo que existe es una onda electromagnética que choca con ciertos átomos y que eso nuestros ojos, a partir de la evolución, ha captado en lo que nosotros llamamos colores. Pero en ciencia el color no existe. Solo existe en cuanto que hay un ser que lo recibe, es decir, que es iluminado por una onda electromagnética que es la luz, y que tiene la capacidad de captarlos. Y que aparte los va a captar dependiendo de cómo evolucionó su especie para captar estos colores o estas ondas. En el caso del ser humano, pues son los colores que conocemos. En el caso de las abejas, ellas pueden ver otros colores que nosotros no, como ejemplo. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta o algo? ¿O comentario? ¿No? Ok. Bien, esos son los modos de ser. Vamos a ver entonces ahora los trascendentales. Los trascendentales, como mencioné, van a ser características propias de todo ente, sin importar si es una sustancia, sin importar si es un accidente, sin importar si es Dios o si es un planeta o si es una piedra o si es un gusano. Estos trascendentales se llaman así porque trascienden a todos los seres y abarcan a todas las cosas. ¿Ok? Por lo tanto, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar. Espero que le hayan tomado foto o algo. Como mencioné, los trascendentales son propios de todos los seres, ¿ok? Es decir, no importa lo que seas, pues tú vas a tener estas características. Entonces aquí voy a poner más o menos la definición nuevamente. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estas características que todos los seres, independientemente de qué sean, van a tener? Creo que lo voy a poner aquí abajo. Ok, vamos a mencionarlas primero. Tenemos lo uno, bueno. Voy a poner antes el otro. Ok, realmente yo lo puedo poner en el orden que se me dé la gana, pero lo estoy poniendo así por una buena razón. Ahora les voy a explicar por qué lo estoy poniendo en este orden y no en otro. Bueno. Ok, estas son las 4 características de todos los seres. Repito, no importa si eres Dios, no importa si eres un gusano o si eres un átomo, mientras sea, o sea, mientras existas, tienes estos 4 elementos. ¿Ok? Estas cuatro características son, uno, verdadero, bueno y bello. Todo ente, por el solo hecho de ser ente, tiene todo eso. ¿Ok? Y eso quiere decir que esto se cumple en todos los seres, como mencioné, independientemente de qué ser seas.
Por supuesto que cada una de estas características va a tener ciertas profundidades más grandes que simplemente decirlo así. Pero, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con que las cosas son uno? Pues que tienen una unidad interna. Tú, a pesar de estar compuesta o compuesto de varias partes, todas esas partes forman una unidad. Es decir, la mano por sí solita no va a vivir, ¿me explico? A menos que lo hagas artificialmente. Está ordenada a ser parte de un cuerpo. Y un cuerpo que trabaja todo en conjunto. Esa parte pues ya la hemos visto, bueno, seguramente se acordarán un poco de biología, pero básicamente el todo está funcionando para mantenerse vivo, ¿ok? Es un sistema, de tal forma que cada parte depende de otras y pues cuando una parte no funciona bien, pues ahí puede haber algún trastorno o algún problema de salud, ¿no? Lo mismo si es atacado por otros organismos, por ejemplo, bacterias y virus. Y esto estamos hablando de un ser vivo. Hasta cierto punto un ser vivo es bastante complejo, pero para entender la unidad interna es más simple en este sentido. ¿Por qué? Porque todo ser vivo es uno en sí mismo. Es decir, todos los procesos bioquímicos que se dan, fisiológicos, anatómicos, todo está ordenado para mantener vivo a una unidad. No está para mantenerse cada célula viva a sí misma, está para mantener vivo a un todo. Ese todo pues eres tú, o es tu gatito, o es tu perrito, o es cualquier otro ser que sea vivo. Sin embargo, también los seres inanimados tienen una unidad interna. Algo que los llama a ser ellos, o que los, llega, bueno, que los hace mantenerse en sí mismos y no estarse disgregando a cada rato. Y pues obviamente también va a haber grados de ser, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente en la primera clase. Como hay grados de ser, va a ser quien tenga una unidad interna más fuerte y quien tenga una unidad interna más débil. Por ejemplo, no podemos comparar la unidad del concepto sociedad a la unidad del concepto individuo. ¿Quién tiene mayor unidad interna? El individuo. ¿Quién tiene menor unidad interna entre esos dos conceptos? Pues la sociedad, porque la sociedad solo existe a través de las relaciones que se crean por individuos. Individuos que ya son individuos en sí mismos. Pero la sociedad no es un individuo en sí mismo, es una unión de varios individuos. Por lo tanto, no podemos decir que la sociedad tenga el mismo tipo de unidad que tendría una persona o que tendría un animal. Lo mismo aplicaría para cualquier sociedad animal, como puede ser una manada. ¿Ok? Entonces, eso es respecto al uno. Ahorita voy a ir profundizando un poco más al respecto de cada uno de ellos. Luego tenemos lo verdadero. En este caso, no nos estamos refiriendo a la verdad ontológica. Pero no nos estamos refiriendo a la verdad. Permítame, quiero ver si se puede poner, ¿no? A la verdad lógica. No sé qué dice, pero bueno. Me estoy refiriendo a la verdad. ¿Por qué no me sale? Me estoy refiriendo a la verdad ontológica. Entonces, bueno, voy a ponerlo acá. Verdad ontológica. No a la lógica. Ok, quiero aclarar esta parte. ¿A qué me refiero con verdad ontológica y no a la verdad lógica? Recuerden que la verdad lógica, bueno, no sé si se acuerdan de cuando vimos lógica, pero la verdad lógica es cuando lo que tú afirmas o niegas coincide con lo que hay en la realidad. Es decir, es una adecuación entre lo que está en tu intelecto con lo que está en la realidad. Esa es la verdad lógica. Si lo que está fuera de ti no coincide con lo que tú tienes en tu cabeza, entonces eso pues es un error. Que recuerden que lo contrario de la verdad no es el error, es no, perdón, lo contrario de la verdad no es la mentira, sino el error. En cambio, la verdad ontológica es un poco más profunda que eso. La verdad ontológica implica o tiene que ver justamente con esta unidad interna de los seres. ¿Y por qué tiene que ver con esta verdad, con esta unidad interna? Porque mientras más consistente sea un ser, más verdadero es. Es decir, más se puede manifestar ante el intelecto su existencia. ¿Ok? Eso en términos filosóficos. Obviamente, si lo llevamos a términos psicológicos, pues habría que operacionalizar lo que es lo que suele hacer la psicología cuando crea test. Pero básicamente esa es la cuestión. Un ser que tiene una alta unidad interna, pues es más fácil de conocer por nuestra inteligencia y por lo tanto es más verdadero en ese sentido. Sin embargo, todo ser, independientemente de qué tan complejo sea, pues el solo hecho de ser es verdadero. Esta verdad ontológica es la que define o la que le da sentido a
Esta verdad ontológica es la que le da sentido a esta verdad lógica. Es decir, si no hubiera una verdad ontológica, si el ser que yo tengo frente a mí no pudiera ser verdadero en sí mismo, independientemente que yo lo capto o no, pues simplemente no tendría sentido la lógica, porque el ser sería cualquier cosa. Esto aplica especialmente para contradecir a Hegel, que dice que la realidad es dialéctica y que es una lucha de opuestos. Pero si fuera así, entonces jamás podrás conocer al ser, porque siempre estaría chocando consigo mismo. O sea, siempre estaría dentro de sí su contradicción y por lo tanto en la realidad no podrías conocer nada absolutamente. Ahorita profundizo un poquito sobre ese aspecto. Y luego tenemos el ser bueno. ¿Ahora qué? Ok, no sé qué dice, pero bueno. Ok, la flecha se me hizo gigante, pero bueno. ¿A qué me refiero con ser bueno? Bueno en ese sentido también, por el solo hecho de existir, es bueno, cualquier cosa. Lo que debe aclarar, ontológico, es que se refiere a un bien ontológico. Hay muchos tipos de bienes, ¿ok? Hay bienes útiles. Por ejemplo, si tú te compras un celular, tú esperas que pueda sacar una llamada, ¿me explico? Si no saca la llamada, quiere decir que tu celular no sirve para lo que se supone que lo compras. Eso sería un bien útil y por lo tanto que no sirva, pues sería un mal útil. También podemos tener bienes placenteros. Es decir, comer un pastel puede ser muy rico y por lo tanto es un bien también, pero es un bien placentero. Que puede chocar de hecho con otro tipo de bienes. Por ejemplo, si la salud es un bien, entonces pasarte comiendo pasteles, aunque pueda ser muy bueno en el placer, es muy malo para la salud. ¿Ok? Pero no es que el pastel sea en sí mismo malo, simplemente el pastel es pastel y tú eres el que la que lo está usando mal, o quien se lo está comiendo mal, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de bienes. Cuando yo me refiero al bien ontológico, me refiero al bien por el solo hecho de ser. Y recuerden que habíamos mencionado en algún momento que la nada no puede existir, que sería el mayor mal. Entonces, el mal absoluto no existe, porque es una contradicción. En el caso de que existiera el mal absoluto, que sería la nada absoluta, pues entonces ya sería algo y por lo tanto no puede ser, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Por lo tanto, el mal absoluto, que sería la nada, no existe porque no existe la nada absoluta. Lo que sí puede haber es un mal relativo, es decir, aquello que tiende al no ser. Y por lo tanto, cuando hablamos de bien ontológico, queremos decir que todo cuanto existe es bueno. Y aquí la pregunta tal vez sería, ¿las drogas son buenas? En cuanto a que existen, sí, porque hay que diferenciarlo del bien moral. Esa es la parte que luego suele confundir a algunos. Pero una cosa es el bien ontológico y otra muy diferente es, el mal moral. Este simbolito no sé si lo recuerdan, pero bueno, no me salió muy bien, pero es el de no. A ver, voy a ver el chat. Depende. No, no depende. Lo que pasa es que cambia el criterio. Esto del bien, o sea, el bien moral lo estudia la ética, eso hay que recordarlo. O sea, qué es bueno, qué es malo, es la ética. El bien ontológico es punto y aparte. Si algo existe, es bueno. Así, simple y sencillo. Existe, es bueno. ¿Las drogas existen, son buenas? Sí. No por sí mismas, no por... ¿Por qué son buenas? Porque por el solo hecho de existir ya tienen un grado de bondad. Recuerden que lo malo sería tender a no existir, o a la no existencia, o al no ser, vaya. Por lo tanto, mientras existan, pues tienen algo de bueno. ¿Qué podría decirse que es un mal ontológico, pero es relativo? La muerte, porque la muerte te hace tender al no ser. Pero, puesto que tienden a un no ser, pues y que ese no ser no es absoluto al 100%, porque todo al fin y al cabo sigue existiendo de alguna otra forma, aunque ya no de la misma, pues entonces es un mal relativo, no es un mal absoluto la muerte. De ahí tiene sentido hasta cierto punto lo que dicen ciertas religiones, ¿no? Por ejemplo, Luisa dice que todo tiene un fin. Vamos a hablar de la causalidad y los fines posteriormente, o sea, en la siguiente clase, pero la diferencia con el bien moral es que el bien moral sí tiene un fin. Y el bien moral solamente lo puede hacer un ser inteligente. Es decir, no tiene caso que hablemos de la moralidad de una roca, ¿me explico? O de una planta, incluidas las drogas. Bueno, digamos la marihuana, ¿no? Digo la marihuana no porque sea el ejemplo mejor, ni porque yo sea drogadicto ni nada, sino simplemente porque pues es un debate que normalmente es lo primero que preguntan luego los jóvenes, ¿no? Pero bueno, tenemos esta cuestión. La planta en sí misma no es mala, la roca en sí misma no es mala, el planeta en sí mismo no es malo, porque existen. ¿Qué es lo que hace que sean bueno o malo moralmente? Bueno, es ahí donde depende. Y es ahí donde entra lo que dice Luisa.
que el bien moral sí depende de un, ¿cómo se llama? Un fin. Y por lo tanto, únicamente los seres inteligentes pueden cometer bien moral o pueden cometer mal moral. Esto no pasa con los demás seres. Aquí, como estamos hablando del bien ontológico, aplica a cualquier ser, tenga o no tenga intelecto o inteligencia, aplica con cualquier ser, porque es el solo hecho de existir lo que lo hace bueno. En cambio, el bien moral necesitas, en primer lugar, ser un ser pensante, que pueda ponerse sus propios fines. Es de aquí ya entramos en el terreno de la ética y ya dejamos el de la metafísica. Que puedas ponerte tus propios fines y que esos fines tú puedas decidir qué pasos vas a usar para alcanzarlos. Y es ahí donde entra que entonces, cuando hablamos de bueno o malo, que es normalmente a lo que nos referimos con bueno o malo, nos referimos a las acciones que cometemos. Acciones que han sido libremente pensadas. Y que eso es un preámbulo para el derecho, más no, o sea, la ética va más allá del derecho, porque tengan presente que hay muchas cosas legales que sin embargo son malas. O bueno, que podrían ser mejorables, ¿no? O cosas buenas que de hecho son legalmente incorrectas o que no te convienen. Por ejemplo, el típico caso, corríganme si me equivoco, pero tengo entendido que si tú ves un accidente y tratas de ayudar a alguien y se te muere a ti, tú eres culpable. Bueno, tal vez no eres culpable, pero sí puedes ser tal vez imputado legalmente, especialmente si no tenías ni, o sea, una preparación profesional para ello o no tenías el deber de entrometerte, ¿no? Digamos que tú quieres llevar a alguien al hospital que está herido y se te muere en tu carro. Seguramente el que tendría problemas legales eres tú. Ahí yo no lo sé, o sea, yo la verdad no sé cómo está la ley en ese sentido, pero hasta donde yo sé, si se te muere alguien en tu carro, por mucho que tú le hayas tratado de hacer de buena voluntad, pues simple y sencillamente puede ser que sea a ti a quien acusen de homicidio. Bueno, no de homicidio, pero sí de alguna imprudencia o de algo, ¿no? Estás hablando de que lo que se trató de hacer fue un bien moral, pero legalmente pues no es reconocido, ¿me explico? Otra cuestión, ¿pasarte un rojo es malo? Depende, o sea, malo éticamente depende. Si no hay absolutamente nada en la calle y te pasas un rojo, pues no. ¿Legalmente es malo? Pues sí, porque legalmente no le importa si hay o no autos alrededor. ¿Me explico? O sea, si hay una diferencia entre el bien moral y lo que sería el bien legal, o lo que será lo legal. Se supone o se trata de que haya una concordancia, pero lógicamente como la moral va más allá de lo coercitivo, pues entonces no puedes estar tú queriendo juzgar todo el fuero interno de las personas. Entonces el derecho normalmente se limita al fuero externo, con ciertas cuestiones como la supuesta violencia o los discursos de odio, que pues es que eso es muy subjetivo, que depende por discurso de odio, porque si alguien se siente ofendido, pues ya, ¿no? Pero esas son otras discusiones que no vamos a meter ahorita, sino cuando veamos la cuestión de ética, si es que yo les doy la clase. Entonces, eso sería ética. Recordemos, en el caso de lo que es propiamente ontología, mientras las cosas existan, son buenas. Ya cómo las utilicemos, cómo nos afecten, cuáles son sus consecuencias para nosotros, ese es punto y aparte. Pero por el solo hecho de existir es bueno. Ya la cuestión ética, pues es otra cuestión, o sea, es diferente, ¿ok? Aquí sí nada más quiero que quede claro eso. Cuando me estoy refiriendo a trascender, me estoy refiriendo a que si algo existe, es bueno por sí mismo. Basta. Ya lo otro ya entra en el terreno de la ética y son otro tipo de discusiones. Y si quieren meterle algo bíblico, diría San Pablo que todo lo puedo, más no todo me conviene. Que de alguna manera ahí reconoce la diferencia, digo que no tiene nada que ver con San Pablo la metafísica, pero bueno, sí reconoce desde un punto de vista religioso también la diferencia entre esto y esto. Una cosa es que tú puedas todo y otra cosa es que realmente te convenga hacer lo que sea bueno para ti. Ok, por último, lo bello. Todo por cuanto existe es bello. Entonces, si alguien les pregunta si les parece que es guapo, le pueden decir, sí, eres bello. Eso no quiere decir que a ti te gusta, simplemente quiere decir que por el solo hecho de existir tienes cierto grado de belleza. ¿Por qué? Porque nuevamente la belleza depende de algo, de tu existencia, ¿no? Ahora bien, ¿hay grados de belleza? Por supuesto, porque ya mencionamos que hay grados de unidad interna también, y por lo tanto hay grados de verdad, y por lo tanto hay grados de bondad, y por lo tanto hay grados de belleza. Pero en cuanto a que todo existe, pues va a haber siempre algo. Mientras exista, va a haber siempre algo de todo esto. Para terminar esta cuestión, digo que lo podemos profundizar posteriormente. De hecho, la lectura que les dejé viene más explicado todo esto, por eso quería que lo leyeran primero. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer en este caso. Bueno, tenemos estos 4 elementos, ¿ok? Estas 4 características, y estas 4 características se dicen que son intercambiables. ¿A qué me refiero con que están intercambiables? Que literalmente uno lleva a todos los demás.
son intercambiables. Es decir, cuando yo digo que algo es uno, automáticamente estoy diciendo que también es verdadero, bueno y bello. Si yo digo que algo es bello, automáticamente es uno, verdadero y bueno. ¿Me explico? Y son intercambiables porque yo puedo decir que lo uno es verdadero, pero que lo verdadero es uno. O que lo verdadero es bello y lo bello es verdadero. De hecho, la teoría estética de Platón se llama calocagasia. De kalos, belleza, kai, que sería la conjunción y ágatos o ágata, que sería bueno o buena, dependiendo de si es femenino o masculino, o agatón, si sería neutral, y que significa que lo bueno y lo bello son exactamente la misma cosa. Esta es la teoría platónica. Ya lo vamos a ver que en estética eso va a cambiar, pero bueno, eso, estética creo que no llevan ustedes. Pero la cuestión es que todo esto es un conjunto. Donde hay algo que sea una unidad, automáticamente hay una verdad, hay una bondad y hay una belleza. Por eso es que son trascendentales. Van más allá del ser particular del que se trate, y eso se lo podemos aplicar a Dios, al hombre, a la criatura, a todo, ¿no? Van más allá de los seres concretos, son, o se pueden decir que todos los seres tienen unidad, verdad, belleza y bondad, y todos son intercambiables, ¿ok? O sea, al final, al cabo, cuando yo hablo del uno, me estoy hablando de lo verdadero, me estoy hablando de lo bueno y me estoy hablando de lo bello. Al final, siempre llevan todos estos el conjunto. Van así de la manita todos. No puede haber uno que sea bueno, o sea, que sea uno, pero que no sea ni bueno, ni bello, ni verdadero. O sea, automáticamente va a haber siempre los cuatro en todos los seres. ¿Ok? Aquí nada más tengan presente de recordar la diferencia aquí entre este y este, entre este y este. Y respecto a la unidad interna, esto es lo que nos hace decir que las cosas son cosas. Es decir, el concepto cosa en latín se dice res. La res es la misma unidad, es decir, el mismo ente, pero refiriéndote en cuanto a su unidad interna. ¿Ok? También puedes decir algo. Cuando te haces referencia a algo es a esta misma cosa o a esta misma res o a esta misma unidad, en cuanto que es diferente de otras. ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, para que yo me pueda definir a mí mismo, ya sea racionalmente con la reflexión como lo hace el ser humano, o ya sea respecto a tu propia naturaleza como cualquier otro ser, pues tiene que haber una unidad interna. Y eso es lo que hace que seas algo y que seas una cosa. Claro está, el concepto cosa es más amplio en filosofía que lo que usamos, igual que ente es más amplio que lo que se usa en el lenguaje cotidiano. Entonces, por cosa no me estoy refiriendo a que tú seas una cosa o un objeto, pero sí me estoy refiriendo a que tienes una unidad interna y que aparte eres algo distinto de algo más. Entonces, si yo digo que hay un algo, pues tiene que haber otra cosa que sea distinta de este algo. ¿Ok? Básicamente eso es respecto al tema de hoy. Lo que sí les voy a pedir que hagan es, o sea, las lecturas que les dejé hacer antes de la clase, sí les pido por favor que lo hagan. A ver, quiero ver esto. No es este el que quiero. Les quiero mostrar esto rápidamente, a ver si me permite la computadora. ¿Están viendo la pantalla? Así de casualidad. Les aparece en blanco, ¿no? Ok. A ver, quiero ver si carga rápido. Si no carga, pues ni modo. Pero creo que no va a cargar a tiempo. Bueno, en la plataforma, como se darán cuenta, en la unidad 3 está donde estaba el enlace. Ah, de hecho está en la foto que les mandé por... Sí, está más fácil en la foto. En la foto que les mandé por plataforma, por WhatsApp, perdón, se darán cuenta que está clase 3, los trascendentales, trae la fecha de hoy, y es donde voy a poner el video de la clase. Y es donde estaba el enlace. Debajo hay una lectura. De hecho, esa no es la lectura que les había dejado, es una lectura distinta, porque más bien aparece como que las visiones de diferentes corrientes. Entonces, necesito que sí lean de la página 131 a la 139 del libro. El libro es el primerito que aparece en la sección de recursos. Es más, está Tomás de Alvira, Metafísica, luego sigue el del diccionario y luego sigue Unidad 1, bla, bla, bla. Pues yo necesito que lean el primerito archivo que está en la sección de recursos, solo de la 131 a la 139, y que se lean el archivo que está debajo. A ver, creo que sí lo alcanzan a ver.
¿No se ve?